La figura muestra tres balanzas y aquí las tenemos. Las pesas tienen los pesos indicados y las bolas que tienen, hay de dos tipos, las negras y las blancas. Las que tienen el mismo color tienen el mismo peso y que es un peso entero. Hay bolas negras y bolas blancas. En la primera tenemos que las dos bolas negras, voy a llamarle N al peso de la negra, más 17 es menor que el peso es menor que las 4 bolas blancas. En la segunda balanza tengo que las dos bolas blancas tienen peso de 7 más las dos bolas negras. Eso es menos que el peso del otro platillo. Y además nos dice que las dos bolas negras pesan menos que 7 kilos. Entonces, a ver, vamos a llamarle 1, 2 y 3 a esas inecuaciones. Entonces, si yo sumo las dos inecuaciones que están acá, la 2 y 3, si yo sumo, se va a cancelar 2n. Y me va a quedar 2b menor que 7 más 7 menor que 14. Listo. Eso significa que b es menor que 7. Ahora, por otro lado, si yo de la primera y la segunda la sumo, la primera y la segunda, también se va a ir 2n. Entonces, en el primer miembro me va a quedar 17 más 2b, y en el segundo miembro me va a quedar 4b más 7. Con lo que, despejando, tendría 2b pasa restando, 2b, y 7 pasa restando, 10. Con lo cual, b es mayor que 5. Pero sabíamos que es menor que 7. Conclusión, b es mayor que 5 y menor que 7. Con lo que tendríamos el peso de b, que es un peso entero, y si es entero solamente hay una posibilidad, y entonces pesaría 6. Listo. Por otro lado, como ya tengo eso, voy a reemplazar aquí, en la primera y en la segunda. Si reemplazo en la primera, tendría 2n más 17 menor que 4 por 6, 24. O sea, n es, pasar restando 7 medios. 7 medios es 3,5, o sea, es menor que 3,5. Ahora reemplazo la segunda. Reemplazo en la segunda, el b sería 2 por 6, 12. Menor que 7 más 2n. Así he reemplazado solamente la segunda, entonces esto pasa restando 5. N sería mayor que 5, menor, esto pasa restando, sería 5 menor que 2n, entonces n es mayor que 2,5. Entonces n es mayor que 2,5, pero sabíamos que era menor que 3,5, y el único peso entero entre esos dos valores es 3. O sea, ya he descubierto n y b. ¿Cuánto pesan 5 bolas blancas más 4 bolas negras? O sea, 5 por 6, 30, ¿no? Esto pesa 6.
4 por 3, 12. Y el peso combinado es de 42 kilos. ¿Listo? Problema 6. En la figura se muestra una maqueta de una parte de un puente donde A, B, C, T es un paralelogramo. Si es un paralelogramo, esto y esto, que son los lados opuestos, son iguales, tienen la misma medida, y los otros dos también, son paralelos e iguales. Además, la línea FE mide 20, o sea, esto tiene longitud 20. Y AR mide 22, o sea, este pedacito mide 22. ¿Cuál es la medida de BWC? O sea, ¿cuánto es X? Esa es la pregunta. ¿Ya está? Vamos a calcular eso. Trazo una perpendicular. Y naturalmente lo hago porque quiero replicar esta figurita que está aquí abajo. Trazo la perpendicular y ya repliqué la figurita abajo. ¿Por qué la repliqué? Porque este ángulo es el mismo que este ángulo. Estas son líneas paralelas. Entonces, como son líneas paralelas, esta de amarillo y esta perpendicular, y estas dos paralelas, porque son paralelogramos, entonces los ángulos son iguales. Entonces estos dos triángulos son congruentes por ángulo, lado, ángulo. El lado común es el dos rayitas. Este vamos a llamarle, a ver, N, ese pie de la perpendicular. Ya está. Voy a trazar también otra perpendicular más, que sería esta. Otra perpendicular más. Desde el vértice C. Ya está la otra perpendicular. Obviamente eso me dice que este triángulo y este triángulo son iguales, ¿no? Porque un rectángulo lo estoy partiendo por su diagonal, forma dos triángulos iguales. Y esta longitud de este lado es esta longitud 20, ¿no? 20, que está aquí abajo. 20, dato del problema. Por lo tanto, como este triángulo es congruente con este y con el de abajo también, porque son iguales, entonces este lado vale 20. Entonces, esto vale 20. Vale 20 porque estos dos triángulos son congruentes. Ya está. Pero este ángulo, voy a llamarle alfa, es lo mismo que este ángulo alfa, porque está entre paralelas. Este lado es paralelo a este lado, paralelogramo, y los otros son dos verticales, entonces están entre paralelas, y esos ángulos entonces son iguales. Y no solamente son iguales, sino que eso es alfa, este lado es 20, que es el cateto que se opone a alfa, y aquí también tengo lo mismo, el lado 20 que se opone a alfa. O sea, estos dos triángulos que acabo de pintar son los triángulos ANR y C, voy a ponerle un nombre, a ver, M, C, M, W. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Por lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Por eso. Y entonces, por ser congruentes, sus elementos homólogos son iguales, o sea, del mismo tamaño. Entonces la hipotenusa aquí es 22, entonces aquí también la hipotenusa debe ser 22. Con eso ya tendríamos descubierto X. Listo. Eso es todo, jóvenes, y nos vemos pronto.